Hola a todos y a todas. Pues el día de hoy les voy a presentar un video sobre la otredad en el territorio en el libro Borderlands de Gloria Anzaldúa. Como este es un libro que puede llegar a ser algo extenso, decidí que eh, me concentraría nada más en el primer capítulo de Homeland Aztlán, el otro México, para poder hacer este análisis más digerible. Bueno, para empezar, me parece importante que hablemos de quién es Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa nació el 26 de septiembre de 1942 en Texas, Estados Unidos. A muy temprana edad perdió a su padre y tiempo después ingresó a la universidad, donde logró llegar a terminar eh, sus estudios a pesar de muchos inconvenientes que llegó a tener, como la discriminación debido a su raza y su sexo. Finalmente se convirtió en una escritora, poeta y crítica literaria. En 2001 recibió el American Studies Association Lifetime Achievement Award debido a su trayectoria como escritora. Falleció el 15 de mayo de 2004 en California por complicaciones de salud derivadas de la diabetes. Borderlands, La frontera de New Mestiza es su novela autobiográfica escrita por ella misma y publicada en 1987. En ella explora temas como la otredad, el colonialismo, feminismo, inmigración, indigenismos, etc. Esta obra se caracteriza por el constante uso del code switching, es decir, alterna los idiomas inglés y español constantemente. Eh, en lo que respecta al género literario, el trabajo de Anzaldúa es un híbrido porque hay fragmentos de poesía, hay fragmentos de autobiografía que podemos considerar como un subgénero del ensayo, hay un poco de historia, hay narrativa, entonces como una mezcla de todos estos géneros literarios. Para empezar a hablar sobre la otredad, me parece importante definir qué es la identidad. Y para ello, pues puse en la mesa dos definiciones que me gustan mucho de dos diferentes autores. La primera es de Hall, que dice: la identificación es entonces un proceso de articulación, una sutura, una sobredeterminación. Golubov dice: si la identificación conlleva clasificación, implica un proceso de discriminación basado en la similitud y en la diferencia. Entonces, por la definición de Hall, podríamos decir que la identidad no es un constante, sino un proceso, algo que va evolucionando y cambiando, así como un performance. Es lo que nosotros queremos demostrar hacia con las demás personas. Eh, y por la definición de Golubov sobre la identidad, podríamos decir que se trata un poco del agrupamiento, ¿no? Saber con qué personas tienes algo en común, identificar a quienes son diferentes para poder lograr sentir esta pertenencia dentro de un grupo. Una pregunta que personalmente me ha seguido por bastante tiempo es: ¿somos el lugar que habitamos? Y pues obviamente el trabajo de Anzaldúa volvió a sacar esta pregunta a la luz en mi cabeza. Quise poner aquí dos citas de dos autoras que han explorado también este tema y que me gustaría tener en mente pues mientras estemos hablando de Gloria Anzaldúa. La primera es una escritora mexicana, Mariana Oliver, dice: la casa está cosida al cuerpo, nos habita. Y la segunda cita es de Woolf, que dice: give her a room of her own and 500 a year. Let her speak her mind and leave out half that she now puts in, and she will write a better book one of these days. En ambos casos, las autoras están explorando la importancia de la habitación que ocupamos sobre nuestra identidad. En el caso de Mariana Oliver, pues es como un caso más general, ¿no? El lugar que habitamos es un reflejo de nosotros mismos y viceversa. Nosotros somos un reflejo de lo que habitamos. Podemos pensarlo en cosas tan básicas como nuestra habitación está ordenada igual que nuestra vida, o nuestra habitación es un desastre igual que nosotros.
En cambio, la cita de Virginia Woolf habla un poco más sobre lo que un espacio propio puede hacer por nosotros como personas. De cualquier forma, creo que estas dos citas van a resonar mientras estemos leyendo a Gloria Anzaldúa. Para empezar, quise pues poner estas dos citas. La primera dice, "But the skin of the earth is seamless. The sea cannot be fenced. El mar does not stop at borders." La naturaleza no conoce fronteras. Entonces, esto puede parecer muy básico, pero nosotros somos habitantes de la naturaleza. Nosotros también somos naturaleza. Tenemos esta conexión. Entonces, si la tierra no conoce límites, ¿por qué nosotros nos esforzamos tanto en ponerlos, en decir esto es Estados Unidos, esto es México, esto es Canadá, ¿no? Entonces, bueno, aquí ella habla sobre cómo el mar no conoce estas fronteras y el mar va a seguir pasando de un lado a otro, libre, fluyendo, e idealmente es como nosotros deberíamos de ser. La siguiente cita dice, "Yo soy un puente tendido del mundo gabacho al del mojado." Esta es otra cita que me llamó la atención primero que estuviera en español y no en inglés, como la cita anterior. La voz poética como una voz identificada chicana se reconoce como el puente que conecta a México con Estados Unidos. Y aquí quiero regresar a lo que hablábamos al presentar la novela de Borderlands sobre el género híbrido. El género es tan híbrido como la misma identidad chicana, ¿no? Saber que uno no es completamente mexicano ni completamente estadounidense. Y otra cosa que quiero marcar aquí es precisamente la diferencia entre el español y el inglés, la conexión que se presenta entre ambas lenguas, así como la diferencia. The sea cannot be fenced, the mar does not stop our borders. Y a pesar de que son dos idiomas diferentes, sigue haciendo sentido en esta oración, ¿no? Entonces, creo que para mí esto representaría la cultura chicana como el punto de conexión entre lo mexicano y lo estadounidense, entre el inglés, entre el español. La siguiente cita es un poco más extensa, entonces me gustaría nuevamente leerla. "Borders are set up to define the places that are safe and unsafe, to distinguish us from them. A border is a dividing line, a narrow strip along a steep edge. A borderland is a vague and undetermined place created by the emotional residue of an unnatural boundary. It is a constant state of transition. The prohibited and forbidden are its inhabitants. Los atravesados live here, the squint-eyed, the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, the mulatto, the half-breed, the half-dead, in short, those who cross over, pass over, or go through the confines of the normal. Gringos in the U.S. Southwest consider the inhabitants of the borderlands transgressors, aliens, whether they possess documents or not, whether they are Chicanos, Indians, or blacks." Lo primero que me llamó la atención de esta cita es "Borders are set up to define, to distinguish us from them." Nosotros no somos ellos no somos nosotros. Entonces, aquí vuelvo a la cita de Nathy Golubov. Es identificar que hay una diferencia entre A y B. La identidad es reconocer las similitudes y las diferencias. Quizás sean aspectos físicos, quizás sea la lengua, pero sabemos que nosotros no somos ellos. A border is a dividing line, a narrow strip along a steep edge. A borderland is a vague and undetermined place created by the emotional residue of an unnatural boundary. It is a constant state of transition. La identidad es algo que fluye y está en constante cambio, como lo decía Hall. Esta línea divisora que justo ahora separa a México de Estados Unidos es completamente artificial, porque México no termina en
en el río Bravo, según pues estas palabras de Gloria Anzaldúa, ¿no? México se extiende hasta donde la identidad mexicana pueda seguir llegando. Entonces, la frontera, como nosotros la conocemos, es un constructo que realmente no puede separar a dos culturas porque la cultura va a transgredirla. Entonces, bueno, esto es algo que a mí me parece increíble de pensar. La siguiente la siguiente parte es los atravesados live here, the squint-eyed, the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, the mulatto, the half-breed, the half-deaf. Este es un reconocimiento de un discurso colonialista, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que están diciendo estas personas? Los normales, ¿no? ¿Y quiénes son los normales en Estados Unidos, ¿no? Las personas blancas, los que consideran que el territorio es de ellos, a pesar de que, como lo explica más adelante en este capítulo, Gloria Anzaldúa, y es algo en lo que desafortunadamente no puedo profundizar por el tiempo del video, las personas blancas sienten que Estados Unidos es un territorio de ellos. Sin embargo, es un territorio que originalmente pertenecía a los indígenas, que luego perteneció a los mexicanos y que luego ellos decidieron robar y que decidieron hacer de ellos, y porque lo robaron, entonces sienten que ese es su territorio. Sin embargo, el territorio ha sido de las personas que lo han habitado durante más tiempo, los half-breeds, los mulatos. También el llamar a estas personas los troublesome, los queers, porque no encajan dentro de este estándar de las personas blancas, entonces se les pone otras etiquetas, mientras que los blancos son considerados, como aquí lo pone, y justamente entre comillas, normales. Gringos in the U.S. Southwest consider the inhabitants of the borderlands transgressors, aliens, whether they possess documents or not, whether they are Chicanos, Indians or blacks. Entonces, a pesar de que aquí la voz está identificando claramente identidades como los chicanos, los indios o los negros, para los gringos eso realmente no importa, porque de cualquier forma estas personas son transgresores, ¿no? Son los otros los que han venido a invadir, y no importa si tienen los documentos o no, lo que importa es que no son blancos, que no lucen como ellos, y entonces por eso han sido desterrados a esta otredad. La otredad entonces es una manifestación de la identidad. Nosotros no somos gringos, nosotros somos otros. Y esto es algo que Gloria Anzaldúa abraza desde este primer capítulo de la novela de Borderlands. Y pues claro, reconocer, ¿no? No somos personas blancas y nuestra identidad, nuestra cultura sigue siendo tan válida eh, como pues si lo fuéramos. Pues para concluir este video, que ha sido demasiado corto, pero no quería extenderme precisamente porque es YouTube. Quiero hablar sobre el territorio, dónde empieza y dónde termina México. México es lo que aparece en el mapa, es este terreno en forma de zapatito, tacón con tacón, bastante gracioso. O México somos las personas que lo habitan. México es la cultura que se extiende incluso fuera del territorio, ¿no? La identidad. ¿Es el chicano un híbrido de dos culturas? Creo que actualmente muchas personas en México conocemos al tío o la prima, el vecino que se fue a Estados Unidos y entonces ya no es mexicano, because she speaks this way en mitad español and half English, y entonces se convierte en la mitad mexicanos, la mitad estadounidenses, y como lo dice Gloria Anzaldúa, son el puente entre ambas culturas. Al igual que la identidad de los chicanos, Gloria Anzaldúa rescata esta flexibilidad
en cuanto al género de su novela, al hacerlo un poco español, un poco inglés, un poco poesía, un poco narrativa, un poco de historia. La otredad, la alienación al no encontrar un sentido de identidad, al no ser la persona blanca que está habitando Estados Unidos y que te considera diferente por tu piel morena, por tu piel negra, pero al no ser considerado un mexicano porque no puedes hablar el español fluidamente como otras personas que sí viven en México lo hacen. Entonces, como los chicanos muchas veces son pues rechazados por los americanos, así como por nosotros los mexicanos. Y bueno, finalmente quiero invitarles a todos ustedes a que lean Borderlands, la frontera de New Mestiza, y espero que este video les haya ayudado a tener un primer acercamiento a este libro. Aquí les dejo un poco de la bibliografía que yo consulté para poder hacer este video. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver